¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. En controles mi compañera Verónica Sánchez. Esto es Radio Chiriquí 103.3 y hoy es lunes 12 de mayo. Lunes 12 de mayo, segunda semana de este quinto mes del año 2025 y estamos ya conectados para conversar con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Genaro Villalaz García, un gestor cultural, escritor, mentor literario, entre muchas otras cosas. Fue director de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá en el periodo pasado de 2019 a 2024, presidente del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá del 2023 de 2020 a 2023, del cual forma parte desde el 2002 y es director general del Instituto Nacional de Cultura INAC del 2009 y subdirector general del año 2004 a 2009. Definitivamente vamos a seguir leyendo más adelante parte de esta biografía. ¿Cómo estás, Genaro? Bienvenido acá a esta audiencia chiricana que le gusta seguir esta gestión literaria que realizas. Bienvenido. Gracias, Priscila, por la oportunidad. Bueno, como ves, alguito de experiencia en el tema cultural y siempre ganas de hacer cosas positivas porque este país necesita cosas positivas que sucedan, por supuesto. Definitivamente, por eso que este programa busca promover las cosas buenas. Estamos convencidos de que el arte y la cultura nos hacen mejores personas y mejores personas construyen mejores sociedades. Y por supuesto que también hay buenas noticias que dar. Yo quiero comenzar el programa pues hablando, ya sabemos pues esta gestión que has tenido, has participado en concursos, has ganado algunos de esos concursos de escritura, de poesía, de ensayo, de otros géneros. Sin embargo, yo quiero saber cómo empezó este camino, cómo era el Genaro aquel de niño, desde chiquito tú tenías esa inquietud por escribir, inventabas tus historias, o eso vino ya luego de grande. Bueno, cuando estaba en la secundaria, se daban estos tipos de concursos entre compañeros en la escuela, en el colegio, y yo siempre noté que de una manera muy natural, materias como español me iba como que fluía muy bien, me iba muy bien. Y era raro porque yo decía, oye, todo el mundo va mal en español, todo el mundo, hay ciertas materias que siempre son como complicadas para todo el mundo, pero a mí el tema de español se me daba como con cierta facilidad, igual que el tema de historia. Y cuando comenzó esa etapa de concursos literarios, de redacción, de temas culturales, siempre yo ganaba, siempre me iba bien. Entonces empecé a ver como que algo estaba sucediendo, había algo ahí, algo que llamaba la atención. Y eh, un día en los años 90 por allá, después de la invasión a Panamá, yo quedé en un proceso muy íntimo de reflexión, de preocupación, de entender lo que sucedía en el país, de entender el efecto que había tenido ese hecho sobre Panamá. Y yo agarré un día, escribí para un concurso literario. Era el primer concurso literario Gustavo Batista Cedeño que organiza el Ministerio de Cultura en el año 1992. Y a mí se me ocurrió escribir un poema que creo que eran 300 versos, y yo lo envié y después fui sorprendido porque recibí una mención honorífica y yo me quedé todavía más, o sea, descubrí o terminé de descubrir Estamos teniendo problemas de conexión. de que tenía alguna facilidad para el tema de la poesía. Y empecé entonces a estudiar con Héctor Miguel Collado y otros compañeros en un taller literario que se llamaba José Martí. Empecé a aprender ya de una manera más disciplinada y más formal lo que era la poesía, ¿verdad? Y empecé a escribir y empecé a ganar concursos y empecé a destacarme. Y yo dije, oye, la cosa es por aquí. O sea, independientemente de que yo no estudié nada relacionado a humanidades o español, mis carreras están relacionadas a la administración de negocios, a mercadeo, a recursos humanos y después unas especializaciones en educación, ¿verdad? Entonces yo no estudié nada relacionado a letras, pero al final tengo eso que me sale de una forma natural y que bueno, ha sido parte de lo que he hecho en esta vida, aparte de ser funcionario público, de trabajar en empresas privadas,
de trabajar en proyectos propios, he manejado también el tema de la literatura en todas sus facetas, desde lo que es la lectura, que es lo primero, lo que es la literatura y lo que es la comunicación también oral. O sea, he tratado de manejar estas tres formas de estar en el medio que al final se complementan unas con otras. La lectura, la escritura y la comunicación oral. Exactamente. Bueno, que son pilares importantísimos para cualquier Exacto. profesional que se desempeñe en cualquier área, no importa si es en salud, si es en negocios, si es en administración, en letras, son pilares fundamentales para poder Claro que sí. expresarse y para poder dar a comunicar una idea. De lo que me has dicho, me resuena una idea y quiero recalcarlo, que es la importancia de estos concursos desde las escuelas, así sea interno, en el salón o en el mismo colegio, en la semana de español o la semana de aniversario, que haya ese espacio de un concurso de redacción, de un concurso de poesía, de un concurso de oratoria, porque es en estos momentos donde los chicos, así como tú, se dan cuenta de que les gusta algo, de que son buenos para algo, aparte que tienen ese primer contacto con el público, ese primer contacto pues en un escenario y es donde se vencen los nervios y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces recalcamos la importancia de este tipo de eventos y exhortamos a las escuelas a que sigan organizando este tipo de actividades, porque muchas de las personas con las que yo hablo aquí me dicen así, bueno, es que en la escuela, y bueno, es mi propio caso también, yo participé también en muchos de esos eventos y... Y es importante pues que el docente en el aula de clases promueva y se dé cuenta porque ellos son los que ven a los estudiantes, ellos son los que pueden ver quién tiene aptitudes Así para es. una cosa o para otra. Así que qué bueno que seas tú el fruto y el reflejo del éxito de este tipo de actividades escolares. Por muy pues simple que sea, pues eso a la larga se ven los frutos, como es tu caso. Así que pues qué bueno. Cuéntame en cuanto a la lectura. Siempre se dice que para escribir hay que leer. Cuéntame qué tú lees, desde cuándo lees, cuáles son las cosas. Bueno, ya nos comentaste que te gusta la historia, pero ¿cómo empezaste con el hábito de la lectura? Bueno, te cuento que algo que sí me gustó desde niño fue leer. Materias como español, historia, geografía, me iba muy bien, había que leer mucho. Y en ese lapso de que fui descubriendo las habilidades que tenía en una parte natural y otras complementadas con la formación educativa en el tema de escribir, empecé a leer mucho. Yo soy una persona que yo siempre le digo a la gente que está interesada en escribir un libro o en manejar algún género literario que lo primero que tienes que hacer es leer, y no solamente leer la lectura, que para ti es cómoda, sino leer de todo, leer diferentes tipos de lectura, porque eso te permite abrir un poco la mente, un poco volverte creativo, adquirir conocimiento que a veces no ves el conocimiento en el momento, pero a la hora de escribir o a la hora de tomar decisiones en la vida, ese conocimiento sale a flote. Yo estoy leyendo un promedio de 3 libros por mes. Yo me leo al año entre 7.000 y 8.000 páginas de libros formalmente, y eso no significa lo que uno lee en el celular, lo que uno lee en la calle, lo que uno lee en el periódico, en la revista, o lo que uno lee mientras se mueve de un lado a otro en la ciudad o en el país. Y esa ha sido parte digamos, de mi formación permanente, o leer un poco, y también leer diferentes géneros. Aunque mis dos géneros favoritos son la novela y la poesía, también leo ensayo, también leo cuentos, también leo teatro, porque el teatro se escribe antes de actuarlo, y también leo guiones, que los guiones también se escriben antes de que aparezcan las películas. Para que haya una película tiene que haber un guión. Y así, trato de ir alternando entre diferentes géneros literarios, porque eso me permite a mí tener un panorama más amplio mentalmente hablando a la hora de escribir. Yo comencé escribiendo, comencé concursando, comencé participando en muchos recitales, en muchas actividades en colegios, ¿verdad? Y después me di cuenta que también para lo que puede ser para un escritor más importante es que te lean. O sea, más importante desde el punto de vista que yo cada vez que he publicado un libro, que publico
Casi, casi siempre lanzamos un promedio de 500 libros cada vez que y los vendo todos. Yo al principio veía que lo que me compraban eran mis amigos y mi familia, pero no lo leían, compraban los libros para cumplir conmigo y yo decía, yo prefiero que la gente que me compre o que adquiera el libro lo lea, porque ese es el mayor premio que puede recibir un escritor. Pero me di cuenta también de que no existe la cultura o el hábito de la lectura, porque algo que nos pasó a muchos en la primaria y en la secundaria es que realmente no nos motivaban o no tenían, digamos, las habilidades o la pedagogía, en este sentido, pedagogía para hacernos que la lectura nos gustara. Prácticamente nos obligaban a leer, era una obligación leer y muchas veces lo que eso produjo en muchos niños y niñas de nuestra época y todavía puede estar sucediendo es rechazo a la lectura como tal. Yo me encuentro cualquier cantidad de personas que me dicen, yo no quiero leer, no me des un libro, yo no quiero saber de eso. Y es una lástima que eso suceda porque no es que tengas que leer lo que yo quiero, es que tengas que encontrar el nicho de lectura donde tú te sientes más cómodo. Imagínate un profesional que no le gusta leer, ingeniero, arquitecto, abogado, es caótico. Además de que leer la lectura, hay ciertos tipos de lecturas que dan algo adicional que es la sensibilidad. Un médico, una enfermera, un abogado que no tengan sensibilidad es muy triste y nos encontramos con muchos casos de estos en el día a día. Pero entonces, ¿qué hice? Me dije yo, bueno, pero para que me lean, también es importante contribuir a que la gente adquiera de alguna manera el hábito de lectura y empecé en los años 2000-2010 a participar en círculos de lectura y también ayudé a formar algunos círculos de lectura y es algo que he venido haciendo paralelo a lo que es escribir. A mí me ha pasado algo muy particular. Los periodos que he estado en trabajos como cuando estuve en el Instituto Nacional de Cultura, que ahora es el Ministerio de Cultura, 5 años, y después estuve como director de Cultura y Educación Ciudadana los 5 años de la alcaldía pasada, acá en la ciudad de Panamá, Ujú. no podía escribir tanto como yo quería, porque por el tema de presiones de trabajo, por el tema de del día a día burocrático, me quitaba esa posibilidad. Sí podía leer, pero escribir no. Ahora que he salido de aquel cargo, del último cargo, en estos 8 o 9 meses, no te imaginas la cantidad de cosas que había escrito, porque me encontré, por ejemplo, que tenía 14 proyectos de libro estancados que no había terminado. 9 de poesía, 2 novelas, 2 ensayos y creo que 2 de cuentos, ¿verdad? Pero son 14 trabajos que tenía media porque en el oficio de escritor no es que tú te sientes a escribir y eso fluye, no, tienes que estar en un ambiente o unas condiciones mentales apropiadas para poder construir y terminar ese libro o ese trabajo que tú estás haciendo que quieres en algún momento publicar, sobre todo para que te lean. También me di cuenta que mucha gente escribe libros y lamentablemente los publica y esos libros han podido, hubieran podido sacarle mayor provecho si hubieran tenido una persona al lado que los hubiera apoyado en el proceso editorial. El proceso editorial no es cualquier cosa, porque ese libro que tú estás publicando te representa a ti y es tu imagen. Y si tú quieres que ese libro sea recordado o ese libro sea importante para alguna gente, tienes que cuidar gran parte de que el proceso electoral, editorial sea el adecuado. Bueno, y eso es un consejo importante para nuestros oyentes. Acá en este programa tenemos oyentes que están interesados en escribir, que son lectores y siempre esos datitos son importantes. Yo me encuentro con personas que me dicen, quiero escribir un libro, no sé por dónde empezar o ya lo tengo listo, pero no sé dónde imprimir, cómo es eso del código ICBN, qué hay que hacer. Entonces, por eso estamos conversando con Genaro y con este tipo de invitados para que usted pueda entonces tener más noción de cómo es el proceso. Este dato es bastante importante porque definitivamente, y me incluyo, eh, nos esmeramos tanto por sacar un libro, por cuidar los detalles y una vez que sale
o sea, de repente no le damos la promoción adecuada o no nos contactamos con estos círculos de lectura o con estas autoridades que quizás puedan darle más promoción y que nuestro libro, nuestra obra, llegue al público adecuado. Porque yo creo que sí hay personas que están interesados en leernos. Lo que pasa es que de repente no nos hemos conectado. Claro. Entonces, este tipo de programa, eso es lo que busca hacer esa conexión. Genaro, voy a seguir leyendo parte de tus datos, de tu biografía, en este caso, pues los concursos en los que has participado y has ganado. Ganaste el concurso nacional de cultura laboral de los premios IPEL del Instituto Panameño de Estudios Laborales, Mitradel, en los años 2016 y 2020. A mí particularmente me gusta mucho ese concurso IPEL, me parece muy completo y es como una muy buena oportunidad. También el concurso municipal de poesía León Azoto de la Alcaldía de Panamá en el año 2008, el concurso nacional de poesía joven Gustavo Batista Cedeño del Instituto Nacional de Cultura INAC en su momento, ahora Mi Cultura, en el 2001 y concurso de poesía Demetrio Herrera Sevillano de la Universidad de Panamá, de esa Dirección de Cultura. Y representaste al país en el 12º Festival Internacional de Poesía Luna de Locos en Pereira. Esto fue en Colombia 2023, hace poco. También en el tercer Encuentro Centroamericano de Escritores en Honduras en 2022, Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua, en el 2016 y el Festival Internacional de Poesía de Medellín en 2007. También el Festival Internacional de Poesía en El Salvador 2003. Y importante esta parte, ha sido jurado en más de 25 premios y concursos nacionales de literatura a nivel nacional e internacional. Definitivamente, pues aplausos de pie para todo este legado cultural. Y en base a la última parte que leí, quiero hacerte la siguiente pregunta. Jurado de diferentes concursos, más de 25 premios. Qué tarea tan difícil ser jurado. Ser jurado de un concurso ya cuando tienes pues cierto nivel, cuando la competencia es difícil. Muchos de nuestros oyentes, como te mencioné, están escribiendo y les interesa esto de los concursos para impulsarse. ¿Qué es lo que toma en cuenta Genaro cuando es jurado, por decirlo, de un concurso de poesía? Mucho, mira, hay muchas cosas que uno toma en cuenta como jurado. eh, Todos confundimos la poesía que veíamos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en aquellos tiempos, con lo que se escribe ahora como poesía. Hay tendencias que han cambiado. Por ejemplo, el verso rimado y todo eso ya no se toma en consideración. Cuando hay verso rimado, más bien se considera cuando es décimas, cuando es categoría décimas, que también hay concurso de décimas, pero cuando ahora se usa es el verso libre. Pero el verso libre también tiene una composición de metáforas y de imágenes poéticas que tienen que ser lo suficientemente potentes y bien construidas para que ese poema eh, pueda sobresalir entre otros poemas. Mucha gente escribe y manda cosas porque escribe en su casa. Por eso yo te contaba que cuando yo gané en la primera vez una mención honorífica, sin haber nunca estado en estas cuestiones de escribir o haber estudiado literatura, yo me metí a cursos y talleres a aprender con los que saben. Parte de los maestros, que yo le llamo maestros, que yo he estado en sus talleres aprendiendo calladito, pero aprendiendo todo lo suficiente, como Héctor Collado, Manuel Orestes Nieto, que son dos poetas muy galardonados, Enrique Jaramillo Levi, uno de los mejores cuentistas que ha dado el país, Rafael Ruiz Loba, que ha ganado el Miró en varias ocasiones en cuento y novela, y que son unos maestros de la escritura, ¿verdad? Son algunas de las personas con quien yo tomé talleres en los años 90 a 2000. Todavía me reúno con algunos de ellos a intercambiar ideas y a aprender porque uno aprende mucho de la experiencia. Yo le digo a la gente, si se quieren dedicar a esto en serio, tienen que ir un poco más de escribir lo que les sale, porque algo que tenemos nosotros como un déficit es que nos falta vocabulario. Al faltarnos vocabulario, porque no adquirimos lo suficiente en la escuela o en el colegio, porque al final quedamos muchos rechazando la lectura y huyendo a la materia como español porque no supieron hacer que nos gustara, pero todo eso se recupera en el camino.
Yo, por ejemplo, he estado dando talleres que yo le llamo de creación literaria o de creatividad literaria, donde lo que buscamos es despertar esa habilidad que todos tenemos para escribir. Si todos podemos hablar, conversar, todos podemos escribir. El tema es atreverse. Por eso también estamos iniciando una vez más lo que es el Club de Lectura y de Escritura Creativa Elefante Azul, que también es una editorial donde hemos publicado a varios autores panameños. Elefante Azul es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros para fomentar la lectura, reunir a la gente que está interesada en hacer lectura, en leer y en escribir y ayudarlos poco a poco a que logren ese cometido. Yo inicié unos talleres similares en el año 2017 y al 2020 y de ahí salieron 8 nuevos escritores que publicaron sus libros por primera vez. Amas de casa, arquitectos, abogados, doctores, personas que no tienen nada que ver con la literatura, pero que tenían algo que contar. Todos tenemos, Priscila, algo que contar. Lo que pasa es que necesitamos a alguien que nos ayude o a alguien que nos apoye en ese proceso. Por eso tú mencionabas que yo me autodenomino también mentor literario, porque, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con 4 libros de 4 personas que están muy interesadas en publicar por primera vez. De esos 2 son deportistas, deportistas que han dejado mucho a Panamá y han logrado grandes cosas para Panamá, pero que querían escribir sus libros de manera motivacional para que otras generaciones dejaran el legado escrito y también que otras generaciones sepan lo que ellos hicieron por su Panamá. Entonces, ese es un proceso editorial muy interesante. Yo le explico que hacer un libro no es cualquier cosa. Si tú quieres que al final salga algo que sea bueno y que perdure en el tiempo. Es como cuando uno compra bueno, bonito, barato en algún lado. Uno compra una cosa que se daña de una vez, a veces es mejor gastar más Claro. para comprar algo que te vaya a durar más. Que eso es lo que yo le digo a la gente, que a veces no lo hace. Entonces, este club de lectura y escritura creativa, hemos estado trabajando, por ejemplo, aparte que va a iniciar, mira, se me inscribieron alrededor de 45 o 50 personas para iniciar este sábado acá en la ciudad de Panamá O sea el que hay el club. interés, es una buena Hay el matrícula. interés. Yo lo tengo en las redes puestas y te digo que de las 45 o 50 personas que se han inscrito y han estado en comunicación y preguntando mucho sobre cómo va a ser el club y cómo se va a desarrollar, yo no conozco a ninguno. Eso también abre las puertas para conocer a personas, pero también hemos estado trabajando paralelamente en otros sectores. Ya yo he ido varias veces a Bocas del Toro, casualmente a Changuinola, donde hicimos una serie de talleres de creación literaria en escuelas públicas. Lo hicimos en la Universidad Tecnológica y lo hicimos en la Universidad de Panamá, las sedes que están allá. Y estamos planeando para el mes de octubre hacer la primera feria del libro en Changuinola. Si en Changuinola, que no hay librerías, estamos logrando esto, ¿por qué no lo podemos hacer en otro lado? Igual he estado trabajando un sábado cada mes en Cativá Colón, en la Barrera Cuna, con 40 niñas que maneja la Fundación Grandes Sueños, que la está ayudando a ser mejores personas y profesionales. Y una de las cosas que decidieron hacer es que un sábado al mes vamos a dar creación literaria y con ellas también formamos un club de lectura. Igual tenemos club de lectura con las escuelitas acá en Changuinola. Entonces, si están pasando en estos lugares que hay tantas necesidades y hay tanta pobreza, ¿cómo no lo podemos hacer en otros lugares donde tenemos más facilidades? Lo que pasa también es que a veces nos enredamos tanto en el día a día que perdemos de vista que la vida tiene que ser un equilibrio. Y uno de los equilibrios, además de la familia, del trabajo, de la diversión y de otras cosas, es cultivarse y prepararse para ser una mejor persona y un mejor profesional. Bueno, y para eso la literatura, la cultura, el arte definitivamente que es la herramienta correcta, es lo que nos lleva en ese camino y eso es lo que aquí queremos promover. Me encanta lo que estás haciendo en Changuinola Y porque, quisiera hacerlo en Chiriquí también. Estoy buscando aliados para hacerlo en Chiriquí. bueno, para todos los que nos están Mira escuchando, que
Mira que del club, disculpa que te interrumpa, del club me han escrito alrededor de 10 personas de Chiriquí que ay, que cómo me gustaría que hubiera eso acá, pero yo no puedo ir hasta Panamá. Bueno, pudiéramos hacer algo y organizar algo en Chiriquí y con mucho gusto yo voy porque es algo que yo hago, que me apasiona, que me hace feliz y que me hace sentir también útil para la sociedad. Bueno, esto es importante que lo menciones porque hay la disposición. Entonces, para los que nos están escuchando, no solamente aquel que quiere tomar el seminario, sino también las autoridades, la empresa privada, los clubes cívicos. Aquí siempre decimos que cualquiera, desde el rol que le toque jugar en la sociedad, algo puede hacer para aportar a que este pues sea un mejor lugar para vivir. Así que si de repente usted tiene un salón donde se pueden dar este tipo de capacitaciones, usted puede contactar a Genaro, que ya más o menos tiene los interesados y pues las cosas se pueden ir dando y esa es la misión que tenemos nosotros como medio de comunicación al promover la cultura. Genaro, cuéntanos cuáles son tus redes donde la gente te puede contactar para que esperemos que saliendo de este programa ya tengas algún mensaje que diga, oye, estoy interesado en que vengas acá y de repente, ¿por qué no? Darle un taller a mis colaboradores o darle un taller a la gente pues, con la que yo trabajo, porque esto también es terapéutico, esto también te ayuda a salir un poquito del estrés del día a día, a reflexionar, a meditar y de ahí definitivamente pueden salir grandes cosas. Cuéntanos cómo te podemos contactar. Ok, fácil. Eh, mis redes todas dicen Genaro rayita abajo Villalaz. Genaro rayita abajo Villalaz con Z al final. Y tienen tanto en Instagram como en TikTok. Facebook también aparezco, pero no me meto mucho allí. Por Instagram y TikTok usted me puede contactar fácilmente porque la mayoría de gente lo ha hecho por ahí. E igual, cuando usted entra a mis redes, ahí aparece mi correo electrónico y aparece mi número de teléfono donde me pueden chatear, que la gente más chatea que lo que llama. Sí. Y con mucho gusto organizamos cosas. Uno de los intereses que yo tengo es que podemos replicar este esfuerzo en diferentes provincias porque le vamos a dar a la gente algo que necesita y muchas veces algo que no sabe que necesita, que es mayor información, mayor conocimiento y descubrir habilidades, habilidades que todos tenemos y que podemos poner a disposición para nosotros mismos, para ayudarnos a nosotros mismos, darnos un poco más de amor propio y también a lo mejor para algunos puede resultar una forma de ganarse la vida. Yo conozco muchas personas, antes, hace 10 años hablaba de dos o tres, pero ahora hay más de 30 40 personas que viven de la literatura y viven de lo que hacen vendiendo sus libros, sobre todo la gente que se ha dedicado al tema de la autoayuda. Bueno, excelente, y eso también es una muy buena motivación. Yo también conozco muchas personas que pasan por aquí, por el programa, que cuando les pregunto qué te motivó a escribir, me dicen, yo quiero que mis hijos y mis nietos conozcan mi historia contada por mí. Eso también es una interesante motivación, que cuando ya no nos toca estar aquí, pues seguir presentes, tener ese legado literario para dejar a nuestra familia, creo que también es una de las mayores motivaciones de lo que nos impulsa a escribir. Y también pasa, Genaro, no sé si te han comentado gente que tiene sus poemas, que tiene sus cuentos, pero que son como muy personales, como muy privados y no quiero darlos a conocer, no quiero darlos a conocer. Sí, ha pasado. A mí me ha pasado que me mandan muchos cuentos y muchos poemas para que yo lea y yo trato de la manera más respetuosa posible de dar mi opinión porque primero te pregunto ¿cuál es la intención para que lo lea? Si quieres escribir de una manera formal, profesional, llamémoslo de esa manera, para dar a conocer tus historias o solo te quieres quedar con esos poemas para ti. Si te quieres quedar con esos poemas para ti, definitivamente no hay nada que opinar porque eso es algo que salió de tu alma, de tu corazón, de tu mente y uno no tiene que meterse en eso. Pero si tú quieres de alguna manera perfeccionar o mejorar cómo escribes para que sea algo publicable, o concursable. También hay mucha gente que lo busca a uno para que voy a participar en tal concurso, ¿qué opina? Y uno da su opinión, ¿no? Da su opinión porque he leído tanto. Imagínate que hay concursos en los que me leo 70 libros, 70 trabajos para escoger uno, dos o tres
para discutirlo con los otros jurados para decidir quién puede ser el ganador. Y es muy difícil porque a veces te tomas, te encuentras con 10 15 trabajos buenísimos o con 5 trabajos buenísimos y tienes que escoger uno, lo cual es muy difícil. Mira, vamos a hacer algo, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las Ok. empresas que creen en la cultura, que creen en la literatura y que hacen que este programa llegue cada día más cerca de usted con estos interesantes temas, con estos interesantes invitados. Y al regresar, seguimos conversando con Genaro Villalar sobre todo esto de la gestión literaria. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Esto es Radio Chiriquí 103.3 en controles. Mi compañera Verónica Sánchez. Hoy estamos conversando con el escritor, mentor literario, gestor cultural Genaro Villalaz desde la ciudad de Panamá, que pues siempre le gusta estar en contacto también con este público acá en Chiriquí, y no solamente en Chiriquí, sino con todo el resto del país. Muchísimas gracias, Genaro, por aceptar nuestra invitación. Y estábamos conversando sobre esta labor que estás realizando. En el bloque anterior nos comentabas que estás trabajando con un grupo de niñas en Cativá, Colón. Cuéntame un poquito esa experiencia cuando hay personas que de repente han vivido alguna situación difícil, de repente personas en riesgo social, no sé cuál sea el caso de estas niñas, pero si están en un lugar, en un albergue o un tipo de situación, probablemente hayan tenido algún tipo de circunstancias complicadas. Ese tipo de escritura, cuando no sabes si es para ti, si es para sanar o si ya necesitas lanzarlo porque de repente hay alguien que tiene que leer eso, porque está pasando por esa misma situación. Ese acompañamiento, no nada más literario, sino ya de repente un poco psicológico, social, que tienes tú con las personas a las que le das esta mentoría. Pasa algo muy interesante. Tú te encuentras, y creo que es alguno de los baches que tiene nuestra educación. Nuestra educación no solo desde el punto de vista de escuelas y colegios, sino nuestra educación desde el hogar, es que muchas veces tenemos metido un chip extraño de que no podemos. Yo no puedo publicar un libro, yo no puedo hacer esto, yo no puedo tener ese trabajo, yo no Para puedo mí. ganar ese dinero, yo no puedo, ¿verdad? Entonces es algo que quizás por eso, al principio yo lo veía un poco crítico el tema de los coach y de los mentores, decía, pero esta gente, pero es que necesitamos gente que nos ayude, que nos acompañe, como tú dices, para que podamos a veces darnos cuenta de todas las habilidades, de todo el potencial que nosotros tenemos, pero que de una u otra manera no podemos nosotros disfrutarlo, ni sacarlo, ni sacarle provecho, porque por todo lo que mencionaba de la educación de unos a otros. En el caso de las niñas de Colón, hay una fundación que está haciendo un maravilloso trabajo, sobre todo de autoestima y de llevarlas de la mano, de acompañarlas para que sean ciudadanos con mayores oportunidades en el futuro. Es una barriada donde la mayoría son familias cunas que queda en Cativá, Colón. O sea, es fácil imaginarse de que las posibilidades o las probabilidades de que puedan superar todas las murallas que la vida te pone son difíciles. Entonces, esta fundación está haciendo un trabajo maravilloso y nos pidió a nosotros que apoyáramos el proceso de ellas por el lado cultural y artístico para ayudarlas a descubrir esas capacidades y esas emociones que muchas veces quedan guardadas por el entorno en el que viven, que es muy difícil. Y bueno, y comenzamos estos talleres con ella. Llevamos ya como 2 meses yendo y hay niñas que han manifestado. La última vez fuimos y le llevamos unos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional que interpretaron algunas melodías con los instrumentos que llevaron delante de ellas y quedaron algunas interesadas. Había unas que querían tocar piano, otras aprender un instrumento. Y se sorprendían las psicólogas y trabajadoras sociales que están con ellas porque sé que nunca habían dicho algo así. Pero es que muchas veces cuando no tienes la oportunidad, no sabes. Es como el que dice, ay, a mí no me gusta leer, pero nunca has agarrado un libro. Y no te estoy diciendo el libro que yo quiera, el libro que a ti te nazca
ojear, revisar, para descubrir todas las bondades y las maravillas que hay detrás de la lectura. No me gusta, muchas veces decimos, no puedo, no quiero, pero no has probado aquello que puede ser muy beneficioso para ti. Entonces, parte del trabajo que venimos haciendo nosotros, que más bien es un trabajo que da una satisfacción personal, porque gran parte de este trabajo lo hago porque me nace, porque quiero, porque me gusta. No lo hago, gran parte no lo hago por ganar dinero, porque no es la idea. Podría ganar dinero en otras cosas que haría más relacionadas a mi carrera, a lo que yo estudié en la universidad, pero este caso es como mi apostolado, es como lo que me gusta hacer para dejar un granito de arena por allí puesto para hacer un mundo mejor, en este caso. Bueno, definitivamente, y aquí aplaudimos esa iniciativa y esas son las noticias que a nosotros nos gusta dar a conocer. Porque también, así como tú mencionas, que hay personas que dicen no puedo escribir un libro, no puedo estudiar tal carrera, no puedo, también hay gente que dice no, es que yo no puedo tirarme a la espalda eso de ayudar a alguien más o eso es muy complicado o la gente no lo agradece o qué sé yo. Pero definitivamente, vuelvo y repito, cada uno desde el rol que le toca jugar en la sociedad, algo puede hacer para contribuir, pues y en este caso, tú en alianza con estas fundaciones definitivamente que están haciendo algo por cambiar la vida de estas niñas y también lo que estás realizando en el área de Changuinola, que definitivamente, como dices tú, causa mucha satisfacción porque uno siente que está poniendo sus talentos al servicio de alguien más y está cambiando vidas. Genaro, cuéntame, ya pues saliendo un Pues, poquito de este tema, yendo con otro, cuéntame cómo ves tú en este momento la actualidad cultural en Panamá. ¿Estamos en un buen momento? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es tu opinión en general de este momento culturalmente hablando? te cuento que fluyen muchas iniciativas propias, iniciativas individuales de artistas, de gente que quiere hacer esto. Cada vez hay gente que se atreve más a dar el paso, ¿ves? Porque muchos arquitectos, abogados, gente con profesiones muy importantes, pero que dentro de sí hubieran querido ser músicos, hubieran querido ser escritores, hubieran querido también hacer otras cosas, lo están haciendo. Un Locutores problema de que radio tenemos es también. que no hay una política estatal. Las instituciones no están jugando su rol. Las instituciones, hablo del Ministerio de Cultura, no está jugando su rol con políticas culturales claras en cada campo artístico que permitan que la gente pueda incluirse o ser parte de. Igual las alcaldías. Todas las alcaldías de este país deberían tener una oficina o una dirección de cultura, porque la cultura permea directamente a la comunidad y beneficia. Cada vez que usted hace un acto cultural o una actividad de esta, algo está sembrando positivo en cada uno de los ciudadanos que participan. Entonces, las alcaldías también deberían de ser parte de este proceso y también un proceso que las acercaría mucho a la gente. Entonces, en ese sentido, quiero pensar que las iniciativas particulares siguen dando frutos. A mí me llegan todas las semanas me llegan alrededor de 15 a 20 artes de eventos culturales a nivel nacional y casi todos son iniciativas propias con mucho esfuerzo de cada una de las personas o artistas que está detrás de esto y muy pocas reciben apoyo estatal. Sí, es cierto, y justo estamos en algunos grupos donde compartimos y nos llegan este tipo de artes de iniciativas privadas. Es cierto, pues tengo que decirlo también que sí, hay mucha actividad y bueno, en ese sentido creo que eso es positivo porque las personas también están actuando, están tomando acción y se están capacitando y se están uniendo con otras personas y siempre hay alguien que puede tomar partido de todo esto y con alguien que toquemos, con alguien que pues se sienta servido con esto, creo que podemos ir avanzando. Genaro, por acá tenemos un segmento que se llama Historias que Conectan, que bueno, Ajo. eso es lo que buscamos, que haya esa conexión entre nuestros oyentes y nuestros auspiciadores. ¿Sabías que un solo libro puede cambiar el destino de una comunidad? En Colombia, un bibliotecario llamado Luis Soriano recorre pueblos rurales con el biblio burro.
llevando libros a niños que nunca han tenido uno en casa. La cultura no siempre necesita grandes escenarios, a veces solo necesita un corazón decidido a compartirla. Esta es nuestra historia que conecta del día de hoy, que llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Grupos Morales, una de las empresas que creen la cultura y nos apoya para poder llegar a cada uno de ustedes. Imagínate tú, Genaro, tú poder ir con el burro también, llevando esos libros a comunidades extremas, donde a veces no llega a veces más nadie, ¿no? Hay un amigo de colombiano también que viene a la Feria del Libro de Panamá todos los años, no recuerdo el nombre de él, pero él trae una carretilla y se pasa por toda la feria, todos los días de la feria con la carretilla. Nunca he podido terminar si los vende, si intercambia, pero el señor tiene esa forma de promover lectura, porque hay diferentes formas de hacerlo, y es muy interesante. Y también es muy interesante que el esfuerzo que estamos haciendo en Changuinola, Bocas del Toro, lo que me sorprendió es que está siendo apoyado por un par de empresas. Un par de empresas medianas de Bocas de Changuinola están apoyando el esfuerzo que hacemos porque dirigirse a Bocas del Toro, además de que toma tiempo, es un gasto y hasta cierto punto uno tiene que encontrar la forma de minimizar los costos de esta actividad que no siempre queda poniendo, pero si es posible fomentar el apoyo de la empresa privada, eso es muy importante. Eso es muy importante. Hay algunas empresas que nos apoyan acá. La editorial Océano, por ejemplo, la sede en Panamá, me dona cada rato libros. Yo con esas niñas comencé regalándole libros que ellas nunca hubieran podido comprar, de esos que venden en La Rocha, de Editorial Océano. Les obsequiamos libros y hemos trabajado con esos libros fomentando la lectura. Igual, en Changuinola ya yo he donado alrededor de 500 libros que tratamos de organizar con ellos pequeñas bibliotecas en las escuelas para que ellos vayan y leí un libro, lo regresé, tomé otro, o entre ellos vayan intercambiando libros para que tengan mayores oportunidades de lectura. Esto es interesante porque también tienen que surgir iniciativas de parte de la gente para que las cosas puedan suceder. Claro, definitivo que sí, o sea, también tiene que haber esa semilla de de la propia comunidad de decir, oye, vamos a reunirnos, vamos a contactar a un mentor que nos guíe, pues para aprender. Aquí la gente se queja de los estudiantes que dice que no tienen comprensión lectora, que no hay, que no comprenden lo que leen. Y yo digo, bueno, pero es que si no leen, es muy difícil tomar, poder tener la habilidad de comprender la lectura si no se tiene el hábito de estar leyendo. ¿Cómo vas a comprender la lectura si cuando te tocó que te enseñaran no utilizaron la pedagogía adecuada para que te gustara? Lo que termina la mayoría de la gente es rechazando la lectura después que sale de primario o de secundaria porque la metodología que utilizaron fue la incorrecta y en lugar de atraer lo que hicieron fue eh, alejar. Menos Exactamente. va a haber lectura comprensiva, porque la mayoría de la secundaria nos la pasamos en el tema de que tienes que memorizar para repetir como si fueras un papagayo o un loro. No, la memoria, o sea, memorizar cosas puede ser importante en cierto punto, pero para aprender y para que eso haga un efecto positivo en ti, no puedes obligar a la gente a memorizar cosas como si fuera un robot o inteligencia artificial, sino que la gente pueda reflexionar, pensar, sacar sus propias conclusiones de lo que lee, Y de lo que percibe en la lectura, aunque tú no estés de acuerdo, porque es otra cosa, quieren que tú entiendas lo que ellos quieren, no. Tú vas a entender lo que tú vas a entender porque cada uno de nosotros tiene un criterio y una forma de ver la vida y su experiencia de su familia ha sido diferente. Nadie ha sido igual, para nadie ha sido igual en una familia y otras, todas hay diferencias. cuéntame algo, género, que acá nos pregunta mi compañera Verónica, y creo que es importante también. Acá nos escuchan muchos padres de familia, muchas abuelas, muchos abuelos, que tenemos estos niños en casa, y me incluyo. Danos unos tips de cómo es la manera correcta, pedagógicamente hablando, de enseñarle al niño o al adolescente, ¿por qué no?, a tener ese hábito de la lectura, para atraerlo y no repudiarlo, como nos mencionabas. Creo, y es algo que todavía se hace en ciertas familias, muchos niños, y lo vemos en las películas, le gusta que le cuenten un cuento antes de dormir.
Ese es un gancho muy importante. Contar cuentos antes de dormir o contar cuentos en ciertas situaciones que se puedan dar, porque todos los niños de una u otra manera tienen que comenzar a comprender la vida y los hechos que suceden alrededor y ser responsables también de cómo ellos lo van a asumir. Están los libros de cuentos, hay muchos libros de cuentos, por ejemplo, me decía la dueña de la librería Mr. Books, que lo que ella más está vendiendo son libros de cuentos, ¿verdad? Mira, Entonces los libros de cuentos, dependiendo de los libros de cuentos, es una forma también de introducir a los niños, porque hay que comenzar por ahí, por los niños, porque además de la lectura, están viendo figuras o cuestiones a colores, que eso también los ayuda a asimilar mejor todo. Entonces, tampoco imponer la lectura. Tienes que leer porque tienes que leer. Tenemos que ser muy docentes, nosotros los padres de familia, en percibir cuáles son las afinidades o los gustos de nuestros hijos para entonces ver cómo de alguna manera los introducimos al tema de la lectura, pero por donde a ellos les gusta, no por donde nosotros queremos. Yo conozco una amiga que quería que el hijo le gustara la lectura y lo puso a leer la Biblia temprano, y sin que eso tenga que ver nada malo ni hablar de religión, quizás no era la esto era lectura muy pesado. adecuada para que este niño pudiera comenzar a gustarle leer. Había que encontrar, por ejemplo, hay unos muchachos que ellos no les gusta la lectura por lo que ya sabemos, pero son fanáticos de los videojuegos y hay mucha lectura relacionada a videojuegos. Hay quedaron leyendo cosas y ahora no sueltan los libros de videojuegos, entraron por ahí, otros con la Fórmula 1, otros por el lado del deporte. Entonces, hay Exacto. muchas formas, inteligentemente hablando, desde el hogar, porque eso no lo va a hacer quizás un profesor o un maestro que tiene 40 o 50 estudiantes, no va a tener la capacidad para dedicarse a cada uno porque también tiene su propia situación particular en su casa. Entonces, hay que ser muy inteligente para saber por dónde llevarlo y por dónde interesar a nuestros hijos en este tipo de temas. Mira, me parece curioso que a mí una vez un amigo me dice, bueno, tú muy lectora, pero nunca te has leído el manual de tu auto. Y yo me quedé así, yo, tienes razón, porque esa lectura no me interesa, el manual del auto. Sin embargo, hay caballeros Nadie la lee. que se conocen ese manual del auto, que esta alarma es de esto, porque tiene un sensor, porque la llanta. Entonces, bueno, esa es la lectura que a ellos les interesa. Bueno, empieza por ahí, Exacto. perfecto. Pero me encanta lo que estás Yo diciendo, nunca he porque leído el manual de mi auto, nunca lo he leído. Yo he tenido 7 autos y nunca lo leí porque no es la lectura que a mí me interesa. exactamente. Pero habrá hay personas, eso es lo que quiero recalcar de lo que nos has comentado, que hay personas para cada cosa, pero hay una literatura para cada uno, hay literatura para todo. Hay literatura, o sea, hay gente escribiendo hoy en día y ya se ha escrito mucho de cada uno de estos temas. Así que al que le guste leer el manual del auto, pues incluso pueden hacer a su propio club de lectura de manuales de auto. También puede ser. Mira, y hay también algunos sistemas como el Kindle que puedes leer en el celular, porque la gente está pegada al celular permanentemente. O los audiolibros. Hay gente yo tengo amigas que me dicen, yo no leo Genaro, pero yo tengo tal libro. Yo lo puse en el carro, como yo viajo mucho al interior y me fui 2 horas escuchando. Yo, bueno, son diferentes formas de que penetre en ti ese interés por la lectura, porque de una u otra manera estás recibiendo la información. Definitivamente, y bueno, son herramientas y cada quien ve cómo las utiliza. También están los podcasts. Hay podcasts que te resumen un libro o que te hacen un análisis de un libro. A mí me ha pasado que escucho algunos de estos episodios y quedo interesada en el libro, luego lo busco y hay muchos que los he llegado a adquirir y los he leído. Bueno, yo en lo personal, y es una cosa muy propia, cuando me gusta mucho un libro que he escuchado en audio, me gusta tenerlo también en físico, me gusta comprarlo, me gusta subrayarlo, pero aquí en el programa los viernes los dedicamos a la promoción de lectura y con una actividad bastante singular que es que viene un lector común y corriente y nos comenta un libro que ha leído.
Y bueno, tenemos lectores que dicen, no, yo solamente leo digital porque a mí me gusta tener todos mis libros aquí en mi Kindle para donde yo me mueva. Vale, Y hay otros, exacto, hay vale. otros que dicen, no, 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 yo tengo que rayar y yo tengo que subrayar y me gusta tenerlos así y verlos cuando llego. Entonces cada quien tiene su propia experiencia y cada quien la puede vivir como mejor le parezca. Lo importante es tener el hábito presente, promoverlo junto con nuestros familiares y amigos. De hecho, un cuento. Yo tengo más de 400 libros en PDF en mi computadora porque me han llegado por muchos lados. Ninguno lo he leído. A veces me dicen, oye, tú tienes tal libro. Yo me fijo y se lo mando en PDF. Yo todavía prefiero seguir leyendo el libro como es, en papel. Eso yo no lo sustituyo por nada. Yo también soy igual, yo también soy igual, pero Inclusive, bueno. inclusive tengo libros que quiero leer y los tengo en PDF y no los leo en PDF. He esperado comprarlo para tener el libro en físico y poderlo disfrutar como a mí me parece, en mi manera, es la mejor. Claro que sí. Bueno, cada uno tiene sus gustos. Lo importante es que inicien pues con este hábito. Genaro, de verdad, muchísimas gracias por pues tomarte el tiempo para compartir Gracias a ti. con nosotros en este espacio para este público, esta comunidad chiricana. Sin embargo, también este video va a estar colgado en la cuenta de YouTube. Soy Priscila Gómez, para que también tú se lo puedas mandar a las personas que te siguen y bueno, tengamos ese rato ameno, esa conversación. Te dejo los micrófonos para que te despidas y también para que nos recuerdes la manera como te podemos contactar. Claro, gracias por la oportunidad de poder hablar de un tema que me fascina, la lectura y la escritura creativa. Y también las redes donde pueden observar lo que yo vengo haciendo es en Instagram y en TikTok, Genaro, rayita abajo Villalaz, no va a haber perdedor, me van a encontrar, espero que me sigan. Y un reto lanzo que sería ver la manera en que podemos organizar algo en Chiriquí, algún círculo de lectura donde puedan participar algunos profesionales, gente interesante y que ustedes lo puedan seguir haciendo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. En Panamá hay una proliferación de círculos de lectura. Yo participo como en 5 círculos, pero yo también organizo el mío propio, ¿ve? Pero cada vez me voy enterando de más círculos de lectura y de más gente de todos los niveles económicos, socioeconómicos, como le quiera llamar, que se están reuniendo y eso es positivo, porque lo que estamos obteniendo de ahí es gente más pensante y gente más capaz, con resiliencia, de resistir y de salir adelante en esta vida. Gracias por la oportunidad y cuantas veces quiera, cuentas conmigo. Muchísimas gracias, Genaro. Y bueno, lanzamos esa invitación. Si hay alguien que está interesado, que un grupo de amigos que dicen, oye, vamos a reunirnos para leer, contáctese con Genaro, que definitivamente pueden salir grandes proyectos de esta iniciativa. Muchísimas gracias también a usted por estar en sintonía de Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Yo me despido, será hasta mañana. Los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3.